Millonario llegó para desalojar a la inquilina por falta de alquiler, pero se paralizó al ver a dos niñitas dentro de la casa. Deja tu like para seguir acompañando los próximos videos y no olvides suscribirte al canal para recibir más historias increíbles como esta. El primer rayo de sol se filtró tímidamente por las rendijas de la ventana rota, iluminando la habitación sombría donde Sarah Evans yacía en un colchón viejo y desgastado. Sus ojos se abrieron lentamente y un escalofrío recorrió su cuerpo debilitado por la fiebre. El dolor pulsaba en cada músculo, pero no podía darse el lujo de quedarse allí. No hoy. Su frente ardía como si el fuego consumiera su piel, pero los sonidos del otro cuarto, risas suaves y despreocupadas, le dieron la fuerza necesaria para levantarse. Con esfuerzo, se giró de lado y apoyó una mano temblorosa contra la pared agrietada, obligando a sus piernas a sostener su peso. El mundo giró un instante, pero ella apretó los dientes y avanzó. La pequeña cocina estaba igual que siempre, vacía, fría y desoladora. Apenas quedaba algo de pan duro sobre la encimera. Sarah suspiró, sintiendo cómo la desesperación apretaba su pecho. Pero no podía rendirse. Preparó lo poco que había, partiéndolo en trozos pequeños y fingiendo que era suficiente. Dejando de lado su propio apetito, arregló los platos para sus hijas. ¡Mamá!, gritó Lily mientras entraba corriendo en la cocina, seguida por Emma, ambas con el cabello despeinado y los rostros iluminados por una energía que Sarah envidiaba. Emma se detuvo frente a ella, sus ojos brillantes de esperanza. ¿Podemos ir al parque hoy?, preguntó con una sonrisa que rompía el corazón. Sarah esbozó una sonrisa cansada, aunque por dentro se sentía desmoronarse. Sabía la respuesta, pero odiaba tener que decirla. Tal vez mañana, amor. Hoy mamá tiene que salir a conseguir algo de dinero. Emma bajó la cabeza, acostumbrada ya a esa respuesta, pero aún dolía. Sarah luchó por mantener su fachada, por mostrarse ante sus hijas, pero por dentro sentía que cada día perdía un poco más la batalla. No era la primera vez que saldría a las calles a mendigar. Al principio, la vergüenza la consumía, el miedo de ser juzgada la paralizaba. Ahora era casi rutina. Se había prometido a sí misma que haría lo que fuera necesario para que sus hijas no pasaran hambre, aunque eso significara perder su propia dignidad. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, donde los problemas parecían no existir, Roberto Alden disfrutaba de su café matutino, sentado en la terraza de su lujosa casa, con vistas a la ciudad que controlaba como si fuera su tablero de ajedrez personal. Observaba el horizonte sin prisa. Llevaba un traje impecable y cada detalle de su apariencia gritaba poder y control. Frente a él, sobre la mesa, reposaba un informe con papeles cuidadosamente ordenados, nombres, números, fechas. Era el listado de propiedades que poseía y los inquilinos con rentas atrasadas. Una columna destacaba en rojo. Revisó los nombres uno por uno, hasta que uno llamó su atención. Sarah Evans, 5 meses sin pagar. Frunció el ceño y golpeó la mesa con impaciencia. Llamó a su asistente. ¿Por qué esta mujer sigue ahí?, preguntó con frialdad. Su asistente, nerviosa, hojeó los papeles. Se le enviaron 3 notificaciones de desalojo, señor, pero nunca respondió. Roberto chasqueó la lengua, molesto. Odiaba la irresponsabilidad. Para él, todo en la vida era simple. Si no podías pagar, no merecías quedarte. No le importaban las excusas ni las historias trágicas. Hoy mismo iré a sacarla, declaró. La asistente parpadeó, sorprendida. No era común que Roberto se encargara personalmente de estos asuntos. ¿Usted? ¿En persona? A veces la gente necesita entender las cosas cara a cara, respondió antes de levantarse, dejando la taza de café a medio terminar. Minutos después, conducía su lujoso coche por las calles de la ciudad, alejándose de los rascacielos brillantes y adentrándose en los barrios deteriorados,
donde sus propiedades se desmoronaban igual que las vidas de quienes las habitaban. No le importaba. Para él, esas casas eran solo números en un balance financiero. Cuando llegó a la dirección de Sarah Evans, bajó del auto y observó la humilde vivienda con desdén. Paredes descascaradas, ventanas rotas, un patio cubierto de maleza. Para él era un simple estorbo. Para quien vivía ahí, probablemente lo era todo. Se acercó a la puerta y golpeó con firmeza. Nada. Volvió a golpear, esta vez más fuerte. Silencio. A punto de girarse y marcharse, algo llamó su atención. Dos pequeñas figuras en el patio, mirándolo con curiosidad. Dos niñas, de no más de 5 años, lo observaban en silencio. Roberto sintió un escalofrío al notar sus miradas fijas. Había algo en sus ojos oscuros, en la forma en que inclinaban la cabeza, que le resultaba inquietantemente familiar. Una imagen cruzó su mente, fugaz, un recuerdo antiguo, pero lo apartó de inmediato. Solo eran niñas. ¿Dónde está su madre?, preguntó con dureza. Las niñas no respondieron al principio. Emma, la mayor, abrazó a su hermana Lily y le susurró algo al oído. Finalmente, levantó la barbilla con un gesto de desafío y dijo: «No lo sé». Una sensación extraña se instaló en el pecho de Roberto. Sin pensarlo 2 veces, empujó la puerta y entró en la casa. El aire en la casa era denso, cargado de humedad y silencio. Roberto cruzó el umbral con el ceño fruncido. El contraste entre su mundo y aquel lugar era abrumador. Las paredes descascaradas, los muebles viejos y el suelo cubierto de polvo le hicieron preguntarse cómo alguien podía vivir en esas condiciones. No era por lástima, era simple desconcierto. Para él, todo tenía que tener un orden, un propósito. Allí, solo veía abandono. «¿Sarah Evans?», llamó con voz firme. Nadie respondió. Las niñas seguían en el patio, observándolo desde la distancia. Roberto sintió sus miradas clavadas en su espalda, frágiles pero penetrantes. Había algo incómodo en cómo lo miraban, como si supieran más de lo que aparentaban. Avanzó por el pasillo estrecho. La cocina estaba vacía, pero el olor a pan rancio impregnaba el aire. Sobre la mesa, un par de tazas de plástico con agua y restos de pan duro dejaban en evidencia la precariedad con la que vivían. «¿Dónde está su madre?», preguntó nuevamente, alzando la voz hacia las niñas. Ninguna respondió. Emma abrazó más fuerte a Lily, protegiéndola instintivamente. Roberto sintió un leve malestar en el estómago. No era la primera vez que desalojaba a alguien, pero nunca había enfrentado directamente a niños. Siempre dejaba esos asuntos en manos de sus abogados o asistentes. Hoy era diferente. No sabía por qué, pero algo lo había impulsado a venir él mismo. Sin pensarlo 2 veces, empujó una puerta al fondo del pasillo. El cuarto estaba casi vacío, salvo por un colchón viejo en el suelo donde una figura se encogía bajo una manta delgada. Roberto se acercó y se quedó de piedra al ver a Sarah Evans acostada, pálida, con los labios agrietados y la respiración débil. Su frente estaba perlada de sudor frío, la fiebre la consumía. «Sarah», susurró, pero no hubo respuesta. Por un instante, el peso de la situación cayó sobre él. Había venido dispuesto a desalojarla, a ponerla en la calle junto a esas 2 niñas. Y ahora, viéndola allí, enferma y vulnerable, algo dentro de él se rompía. Lily se acercó tímidamente al umbral de la puerta y tiró de su manga. «Señor, mamá está enferma», susurró con voz temblorosa. ¿Qué demonios Roberto estaba haciendo saliva. allí? No podía simplemente irse y dejarla así. Sacó su teléfono y marcó rápidamente. «Quiero un médico aquí, ahora mismo», ordenó a su asistente. «¿Un médico?», preguntó al otro lado de la línea, claramente confundida. «Sí, para una mujer enferma. No me hagas repetirlo. ¡Rápido!», colgó y pasó una mano por su rostro. El peso de su propia decisión lo golpeaba. Estaba acostumbrado a pensar en términos de negocios, de rentabilidad.
nunca en las personas detrás de los números. Pero ahora, enfrentado a esta escena, no podía mirar para otro lado. Sara se removió levemente, murmurando algo entre sueños. Roberto se inclinó, tratando de entender, pero las palabras eran confusas, rotas por la fiebre. Algo en su expresión, en la fragilidad de su cuerpo, despertó en él una incomodidad profunda. No era compasión, o al menos eso quería creer. Era algo más. Escuchó pasos detrás de él. Emma y Lily estaban allí, observando en silencio. Sus rostros de inocencia sucios lo desarmaban. Roberto se sintió fuera de lugar. ¿Qué esperaba encontrar aquí? ¿Una mujer irresponsable? ¿Alguien a quien echar sin más? La puerta se abrió de golpe. El médico que había enviado entró con su maletín. ¿Dónde está la paciente?, preguntó, ya abriendo su equipo. Roberto señaló el colchón sin palabras. El médico se acercó rápidamente y comenzó a examinar a Sara. Silencio. Roberto se quedó al margen, observando, mientras las niñas se abrazaban entre sí, con los ojos muy abiertos. «Tiene fiebre alta y está deshidratada», dijo el médico tras revisar brevemente. «Necesita tratamiento urgente o su estado se agravará. ¿Puede tratarla aquí?», preguntó Roberto, sabiendo la respuesta. El médico negó con la cabeza. «No, debe ser hospitalizada. Aquí no tiene condiciones mínimas para recuperarse». Sara, como si hubiera escuchado esas palabras, abrió los ojos lentamente, parpadeó, desorientada, y al ver a Roberto junto a ella, intentó incorporarse, pero el mareo la obligó a recostarse de nuevo. ¿Qué haces aquí?», susurró con voz ronca. Roberto la miró. Por un momento dudó de lo que debía decir. «Vine a hablar contigo, pero…» Hizo una pausa, viendo su estado. «Ahora mismo necesitas ayuda». Sara intentó esbozar una sonrisa amarga. «Si viniste a echarme, no tienes que molestarte. No puedo pagar». Sus palabras lo golpearon en el pecho. Esa era su realidad. Débil, enferma, sin recursos, y aún así estaba dispuesta a enfrentarlo. «No voy a echarte. No ahora», respondió, con una seriedad que sorprendió incluso a él mismo. Sara frunció el ceño, confundida, pero demasiado débil para discutir. Emma se acercó a su madre y le tomó la mano con fuerza. Lily se quedó detrás, abrazando su muñeca de trapo. «Mamá», susurró Emma, «el señor trajo un doctor». Sara miró a Roberto, buscando entender sus intenciones. ¿Por qué la estaba ayudando? No tenía sentido, pero estaba demasiado débil para cuestionarlo más. El médico la miró con seriedad. «Debe venir al hospital, señora. No puede quedarse aquí». Sara negó débilmente. No puedo dejar a mis hijas solas». Roberto sintió cómo las palabras lo traspasaban. ¿Qué iba a hacer? ¿Dejarla allí hasta que empeorara? ¿Y luego llevarse a las niñas a un orfanato? La responsabilidad lo golpeó con fuerza, algo que había evitado toda su vida. Pero ahora estaba aquí, en medio de un dilema al que no podía darle la espalda. «Nos encargaremos de ellas», dijo finalmente. Sara lo miró con recelo. «¿Ganas con esto?». «¿Qué?». Roberto respiró hondo. Ni siquiera él tenía la respuesta. «No lo sé», confesó. El sonido constante de la sirena de la ambulancia rompió el silencio de la calle mientras Sara era trasladada al hospital. Roberto permanecía de pie junto al vehículo, observando cómo los paramédicos cargaban la camilla. Sentía una presión en el pecho, una mezcla de ansiedad y confusión. Aquella situación se le escapaba de las manos, algo inusual para un hombre como él. Emma y Lily estaban a su lado, aferradas a la muñeca de trapo que la pequeña no soltaba nunca. Emma, con la mirada baja, parecía más consciente de la gravedad de la situación. Lily, demasiado joven para entenderlo todo, miraba la ambulancia con ojos llenos de temor. Roberto se inclinó hacia ellas, sintiéndose incómodo en un papel que nunca había desempeñado. «¿Tienen algún familiar al que pueda llamar?», preguntó con tono más suave de lo habitual. Emma negó con la cabeza, apretando los labios para contener las lágrimas.
Solo. «Tenemos a mamá», susurró. La respuesta fue como un puñal en el pecho. Roberto nunca había imaginado que enfrentaría algo así. Miró a las niñas, dos pequeñas almas sin otra familia, sin otra protección. El peso de la situación se hizo aún más insoportable. El médico se acercó y rompió el silencio. «Señor Alden, su madre estará en observación. Estaremos en contacto con usted», le dijo, asumiendo sin dudar que él era el responsable. Roberto asintió, aunque aún no comprendía cómo había acabado involucrado de esa manera. Cuando la ambulancia se alejó, el silencio se hizo más profundo. Emma y Lily seguían junto a él, inmóviles. Roberto no estaba preparado para cuidar a dos niñas. No sabía cómo hablarles ni cómo calmarlas. Pero dejarlas allí, en esa casa vacía y destrozada, no era una opción. «Vendrán conmigo», dijo, con un tono que buscaba sonar seguro, aunque por dentro estaba lleno de dudas. Emma lo miró con recelo, pero Lily asintió suavemente, confiando de inmediato en el extraño hombre que acababa de salvar a su madre. Horas después, en la casa de Roberto, el contraste era brutal. Las niñas entraron en el enorme vestíbulo con techos altos y lámparas colgantes. El mármol frío bajo sus pequeños zapatos contrastaba con la calidez del lugar donde habían vivido hasta entonces, aunque su hogar estuviera desmoronándose. Emma miraba todo con desconfianza. Sabía que no pertenecían allí. Lily, por otro lado, exploraba con ojos curiosos. «¿Dónde está mamá?», preguntó Lily con voz. Roberto se agachó para quedar a su altura. No estaba acostumbrado a esa cercanía, pero lo intentó. «En el hospital. Se pondrá bien». Era una mentira piadosa. No podía prometer algo que no sabía, pero era lo que las niñas necesitaban escuchar. Emma apretó los labios, dudando. «¿Nos va a echar?», preguntó de golpe. Roberto se sorprendió por la pregunta directa, pero luego comprendió. Esas niñas estaban acostumbradas al rechazo, a la inestabilidad, y ahora temían que él hiciera lo mismo. «No», respondió con más firmeza de la que sentía. «No voy a echarlas». Las palabras flotaron en el aire, pesadas, llenas de significados que ni él comprendía aún. Esa noche, después de que una asistente contratada ayudara a preparar la habitación para las niñas y les diera algo de cenar, Roberto se quedó solo en su enorme oficina. Se apoyó en su escritorio, contemplando los informes que había dejado sin revisar. La lista de inquilinos morosos seguía ahí, con el nombre de Sarah Evans, tachado de manera simbólica. Sacó su teléfono y marcó un número que no había usado en años, su investigador privado. «Necesito que averigües algo», dijo sin rodeos. «¿Sobre qué?». Roberto respiró hondo antes de responder. «Sobre Emily Alden». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «¿Su hija?». «Sí, quiero saber qué pasó realmente después de que se fue». «Todo». Colgó antes de que el hombre pudiera hacer más preguntas. Se quedó en silencio, observando la ciudad desde el ventanal. La figura de Emily, hija volvió a su mente. El día en que la echó de casa aún estaba grabado en su memoria. Había creído que hacía lo correcto, que imponía disciplina y límites, pero el orgullo había sido su peor consejero. Esa noche durmió poco. Las preguntas lo rondaban. ¿Cómo había acabado tan lejos de su propia sangre? ¿Cómo era posible que esas niñas existieran y él no hubiera sabido nada? Al día siguiente, en el hospital, Roberto visitó a Sarah. Ella estaba despierta, aunque visiblemente debilitada. Sus ojos se abrieron sorprendidos al verlo entrar. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz áspera. «Vine a verte y a saber cómo estás», respondió. Sarah lo miró con recelo, pero también con algo de curiosidad. No entendía qué buscaba él con todo esto. «No tienes que jugar a ser el héroe. Sé cómo eres, Roberto Alden». «No estoy jugando. Tus hijas están bien, están conmigo». Sarah tragó saliva, preocupada. «No quiero que las confundas».
No quiero que piensen que alguien como tú puede cuidar de ellas. Las palabras la sorprendieron incluso a ella. Había sonado más dura de lo que esperaba, pero Roberto no se inmutó. No sé qué piensas de mí, pero ahora mismo ellas están seguras. Hubo un breve silencio. Emily nunca quiso que supieras de ellas, susurró Sara, casi para sí misma. El nombre resonó como un eco entre ambos. Roberto la miró fijamente buscando respuestas. ¿Qué dijiste? Sara apretó los labios, como si hubiera revelado algo que no debía. Nada, olvídalo. Pero era demasiado tarde. Roberto había una historia más profunda detrás de todo esto, y estaba decidido a descubrirla. El nombre de Emily flotaba en el aire como una sombra densa entre Roberto y Sara. Había intentado enterrarlo durante años, pero ahora volvía a la superficie con fuerza. Roberto no podía ignorarlo. Sara desvió la mirada, sus manos temblorosas se aferraban a las sábanas del hospital. ¿Qué dijiste?, insistió Roberto, su voz ahora más dura, exigiendo respuestas. Sara suspiró, sabiendo que ya no podía ocultar la verdad. Emily era mi amiga. Vivimos juntas durante un tiempo, hasta que enfermó, confesó con voz baja. Roberto sintió un nudo en la garganta. El recuerdo de su hija volvió a él como una bofetada. La última vez que la vio fue el día en que la echó de casa. Sus palabras duras, llenas de juicio, aún resonaban en su mente. No vuelvas mientras no entiendas lo que es el respeto. Nunca pensó que esas serían sus últimas palabras para ella. ¿Por qué no supe nada?, preguntó, aunque la respuesta era... Sara lo miró con rabia contenida. ¿De verdad crees que Emily no intentó contactarte? Te buscó, te llamó, te escribió, pero tus asistentes siempre decían que estabas demasiado ocupado. Hizo una pausa antes de continuar. Estaba sola, Roberto, sola y enferma. El peso de sus palabras cayó sobre él con la fuerza de un ladrillo. ¿Cuántas veces había desviado esas llamadas? ¿Cuántos mensajes había ignorado, pensando que eran problemas insignificantes? Y... las niñas, balbuceó. Son... Sara asintió lentamente. Sí, son tus nietas. La frase lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Roberto se tambaleó un poco, apoyándose en la silla junto a la cama. Había sospechado algo, pero escucharlo de boca de Sara lo desarmó por completo. El aire en la habitación se volvió más pesado. Por un momento, solo se escuchaba el pitido rítmico del monitor cardíaco. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Sara entrecerró los ojos. Su mirada se volvió más fría. ¿Y para qué? ¿Para que las abandonaras como hiciste con Emily? ¿Para que también las rechazaras? Su voz tembló por la ira contenida. Emily murió pensando que su propio padre la odiaba. No iba a permitir que las niñas vivieran con la misma decepción. Roberto tragó saliva, sintiendo cómo el arrepentimiento lo ahogaba. ¿Qué había hecho? Todo por orgullo, por mantener una imagen intachable. Ahora, esa imagen se desmoronaba, dejando ver al hombre quebrado debajo. Esa noche, en su oficina, Roberto revisaba documentos antiguos buscando cualquier rastro de Emily. Cartas que nunca abrió, correos electrónicos que ignoró. Todo estaba allí, testigos mudos de su indiferencia. Entre ellos, encontró una carta fechada hacía más de 6 años. Reconoció la letra temblorosa de su hija. Con manos temblorosas, la abrió. Papá, sé que estás molesto conmigo, pero necesito que me escuches. Estoy enferma y no sé cuánto tiempo me queda. No te pido que me perdones, solo que estés aquí. No quiero irme sin... Las lágrimas amenazaron con escapar, pero Roberto las contuvo. Esa carta nunca llegó a sus manos. O tal vez sí, pero él la ignoró. Ya no importaba. Emily se había ido, y él nunca tuvo la oportunidad de decirle que, a pesar de todo, la amaba. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su investigador privado. Señor Alden, tengo la información que pidió. Habla, ordenó con la voz apagada. Emily sobrevivió más tiempo de lo que creíamos.
Estuvo hospitalizada varias semanas después de salir de casa. Tuvo a las niñas en condiciones difíciles. Al parecer, intentó contactarte varias veces, pero nunca obtuvo respuesta. Después de su muerte, las niñas quedaron al cuidado de su pareja, quien también falleció hace un par de años. Sara las acogió desde entonces. Roberto cerró los ojos, sintiendo que cada palabra lo hundía más. Las niñas habían perdido a su madre y a su padre, y él, el abuelo, ni siquiera sabía que existían. «Gracias», murmuró antes de colgar. ¿Sí? Silencio en la oficina era ensordecedor. Se dejó caer en la silla, con la mirada perdida en la nada. ¿Cómo se reparaba algo así? ¿Cómo se perdonaba uno mismo después de tanto daño? Al día siguiente, en el hospital, volvió a visitar a Sara, esta vez con otra actitud, menos arrogante, más humano. Sara estaba despierta, aunque débil. Lo observó en silencio, esperando que hablara primero. «No tengo excusas», admitió Roberto, rompiendo el hielo. «No puedo cambiar lo que pasó con Emily, pero quiero estar aquí ahora, para las niñas y para ti». Sara lo miró, escéptica. «¿Por qué? ¿Por culpa? ¿Por lástima?» «Por ellas», respondió con sinceridad. «No quiero que crezcan pensando que están solas». Hubo un largo silencio. Sara bajó la mirada. Sus emociones eran una mezcla de rabia, dolor y algo más difícil de nombrar: esperanza. «No les rompas el corazón», susurró. «Ellas ya han perdido demasiado». Roberto asintió. Entendía perfectamente el peso de esas palabras. Días después, aunque aún débil, Sara fue dada de alta. Cuando llegó a casa, encontró a Emma y Lily jugando en la sala del enorme apartamento de Roberto. Las niñas corrieron hacia ella, abrazándola con fuerza. Sara miró a Roberto, que observaba la escena desde el fondo, con una mezcla de emociones en su rostro. «No entiendo qué intentas hacer», le dijo en voz baja. «No puedes simplemente aparecer y pretender que todo está bien». «No pretendo que esté bien», respondió con honestidad. «Pero puedo intentar arreglarlo». Sara lo miró, fijamente buscando la mentira en sus ojos, pero por primera vez no la encontró. Esa noche, mientras Sara descansaba y las niñas dormían, Roberto se quedó solo en la sala, observando una vieja fotografía de Emily que Sara le había entregado. Era su hija, sonriendo, con la inocencia que él había ayudado a destruir. Sus pensamientos lo abrumaban. Sabía que no podía borrar el pasado, pero tal vez, solo tal vez, aún tenía tiempo para escribir un mejor futuro. Días después, la casa de Roberto Alden comenzó a transformarse. Lo que antes era un espacio frío y meticuloso empezó a llenarse de sonidos y colores que jamás había imaginado. Las risas tímidas de Lily, los pasos cautelosos de Emma y las pequeñas huellas de vida que las niñas dejaban por cada rincón alteraban el orden perfecto que siempre había mantenido. Sara aún estaba débil, pero mejoraba lentamente. Aunque con desconfianza, había aceptado quedarse en la casa de Roberto durante su recuperación. Aún no sabía si confiar en él, pero no podía negar que las niñas parecían, por primera vez en mucho tiempo, estar seguras y tranquilas. Una tarde, mientras Sara descansaba en la habitación, Roberto encontró a Lily dibujando en la sala, rodeada de papeles y lápices de colores. Se detuvo en silencio, observándola. En el dibujo aparecían 3 figuras, 2 niñas tomadas de la mano y un hombre alto, de traje, con una gran sonrisa en el rostro. Lily notó su presencia y levantó la mirada. «¿Te gusta?», preguntó con inocencia. Roberto asintió, aunque sintió un nudo en la garganta. «¿Quién es ese hombre?», preguntó señalando la figura del dibujo. «Eres tú», respondió ella, como si fuera obvio, pero más feliz. Las palabras lo desarmaron. ¿Cómo podía una niña ver algo que ni él mismo reconocía? Antes de poder decir algo más, Emma apareció en la sala, observando la escena desde la distancia. Su mirada era más fría, más calculadora. A diferencia de Lily, ella no se había permitido confiar en Roberto. Había visto demasiado en su
corta vida como para caer fácilmente en ilusiones. No deberías dibujarlo, dijo Emma a su hermana. No sabemos si va a quedarse. Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo. Roberto se quedó en silencio, sabiendo que no podía discutirlo. Emma tenía razón. Hasta ese momento no había demostrado ser digno de su confianza. Emma, comenzó intentando acercarse. No tienes que confiar en mí ahora, pero te prometo que no me voy a ir. Emma lo miró fijamente, escudriñando su rostro en busca de... ¡Mentiras! Eso dijo papá antes de irse, susurró. Roberto sintió un golpe directo al pecho. ¿Cómo podía luchar contra heridas tan profundas? ¿Cómo podía borrar promesas rotas por otros? Esa noche, después de que las niñas se fueron a dormir, Sara bajó a la sala. Caminaba despacio, aún débil, pero con más color en sus mejillas. Encontró a Roberto sentado frente al ventanal, con un vaso de whisky en la mano. «No es fácil», dijo ella, interrumpiendo el silencio. Roberto la miró. ¿El qué? Ganar su... confianza. Las niñas han pasado por mucho. No confían en nadie fácilmente. Roberto suspiró. No espero que lo hagan de inmediato, pero... Hizo una pausa buscando las palabras correctas. Nunca pensé que mi vida llegaría a esto, que tendría una segunda oportunidad. Sara lo observó con cierta empatía, aunque aún con reservas. No se trata de segundas oportunidades, Roberto. Se trata de qué haces con ellas cuando aparecen. Durante las semanas siguientes, Roberto intentó acercarse a las niñas con pequeños gestos. Llevó libros de cuentos, juegos de mesa e incluso aprendió a cocinar recetas sencillas para ellas, aunque su inexperiencia en la cocina provocó más de un desastre. Aún así, Lily se reía con cada intento fallido y Emma, aunque al principio se mantenía distante, comenzó a bajar la guardia poco a poco. Un día, mientras Roberto intentaba armar un rompecabezas con Lily, Emma se sentó al otro lado de la mesa, observándolo. Después de unos minutos en silencio, habló. «Tu hija era como yo cuando era pequeña». La pregunta lo descolocó. No se la esperaba. «Sí», respondió tras unos segundos. «Emily era muy parecida a ti. Tenía carácter fuerte y siempre quería tener la razón». Emma bajó la mirada, jugando con una de las piezas del rompecabezas. «Mamá dice que a veces el carácter fuerte aleja a las personas». Roberto tragó saliva, sintiendo el peso de esas palabras. «No es el carácter lo que aleja a las personas», dijo. «Es el orgullo. Y a veces nos damos cuenta demasiado tarde». Hubo silencio, pero esta vez no fue incómodo. Era como si poco a poco se tendieran puentes invisibles entre ellos. Esa noche, mientras las niñas dormían, Sara se acercó a Roberto en la cocina. Llevaba una manta sobre los hombros y parecía más fuerte. «No pensé que fueras capaz de esto», admitió. «¿De qué? De acercarte a ellas, de intentarlo. Pensé que te rendirías a la primera señal de dificultad». Roberto sonrió levemente. «Yo también lo pensé». Sara apoyó una mano sobre la encimera, observando fijamente. «¿Por qué lo haces, Roberto? ¿Por culpa? ¿Por redención?» Él se quedó en silencio considerando la respuesta. «No lo sé. Al principio pensé que era culpa, pero ahora creo que es más que eso. Cuando veo a esas niñas, veo partes de Emily. Veo la oportunidad de no fallarles como le fallé a ella». Sara asintió lentamente. «Las niñas te están empezando a aceptar, aunque no lo demuestren del todo. Pero si te marchas, si las vuelves a abandonar, no lo superarán». Roberto lo sabía. Estaba jugando con algo frágil, pero por primera vez en años sentía que estaba haciendo algo correcto. Días después, mientras Emma y Lily jugaban en el jardín, Sara y Roberto los observaban desde la terraza. «¿Has pensado en qué pasará después?», preguntó Sara. Roberto la miró sin entender. «¿Después de qué?». «Después de que me recupere. ¿Seguirás aquí? ¿Seguirás en sus vidas?». La pregunta era directa, sin rodeos. Roberto respiró hondo. «Sí, no me iré. No esta vez».
Sara lo observó en silencio. Creyó del todo, pero por primera vez vio una chispa de sinceridad en sus ojos. «Espero que así sea», murmuró. Las niñas reían en el jardín, lanzándose hojas secas al aire, sin saber que sus vidas estaban cambiando para siempre. El ambiente en la casa de Roberto Alden había cambiado drásticamente. Los pasillos antes silenciosos resonaban ahora con las risas de Lily y las conversaciones tímidas de Emma. Aunque Sara seguía recuperándose, el peso de la enfermedad comenzaba a ceder, y por primera vez en mucho tiempo un atisbo de normalidad se filtraba en sus vidas. Sin embargo, para Roberto, la normalidad era algo desconocido. Cada día era una prueba constante de paciencia y vulnerabilidad. No estaba acostumbrado a mostrar emociones, y mucho menos a convertirse en el cuidador de dos niñas pequeñas. Aún así, algo en su interior comenzaba a suavizarse. Una mañana, mientras Roberto revisaba algunos documentos en su oficina, Emma entró sin tocar. Sostenía un cuaderno en las manos, sus mejillas enrojecidas por la timidez. «¿Qué pasa?», preguntó Roberto levantando la vista. Emma dudó un segundo antes de hablar. «En la escuela tenemos que hacer un proyecto sobre la familia». Bajó la mirada. «No sé qué escribir». Las palabras lo golpearon de lleno. Entendía lo que Emma estaba insinuando. Su familia se había desmoronado y ahora estaba intentando reconstruirla con piezas rotas. «¿Y qué te gustaría escribir?», preguntó con suavidad. Emma apretó los labios antes de responder. «No lo sé, no. Aún quiero que piensen que no tengo a nadie». Roberto tragó saliva luchando con sus emociones. «No estás sola, Emma. No más». Ella lo miró con ojos llenos de dudas. Aún no confiaba del todo en él, pero aquellas palabras sembraban una pequeña semilla de esperanza. Esa tarde, mientras las niñas jugaban en el jardín, Sara se unió a Roberto en la terraza. Se veía más fuerte, aunque el cansancio seguía reflejándose en su rostro. «Emma se está abriendo contigo», comentó Sara, observando cómo la niña ayudaba a Lily a construir una pequeña casa de ramas. «Sí, pero aún desconfía». Roberto suspiró. «No puedo culparla». Sara lo miró de reojo. «Las niñas han pasado por mucho. No es fácil volver a confiar». Hubo un breve silencio antes de que Sara hablara nuevamente. «Cuando Emily se fue», comenzó con la voz temblorosa, «nunca dejó de hablar de ti. Aunque estaba herida, aún te quería». Las palabras cayeron pesadas entre ambos. Roberto apretó los puños, sintiendo una punzada de dolor. «Cuando ella más me necesitara allí», admitió bajando la mirada. Sara asintió. «Pero aún tienes la oportunidad de estar para sus hijas». Esa conversación se quedó grabada en la mente de Roberto durante días. Sentía que cada paso que daba estaba marcado por el peso del pasado, pero también por la posibilidad de redimirse. Días después, Sara sufrió una recaída. La fiebre regresó y el cansancio la venció. Roberto la encontró desmayada en el sofá, con las niñas intentando despertarla. «¡Mamá!», gritó Lily, sollozando. Roberto se apresuró a llamar a una ambulancia. Su corazón latía con fuerza mientras sostenía a Lily en brazos y Emma se aferraba a su abrigo. «Todo saldrá bien», les prometió, aunque ni él mismo estaba seguro. En el hospital, los médicos hicieron todo lo posible por estabilizar a Sara. Roberto permaneció en la sala de espera, con las niñas dormidas sobre sus piernas. No podía evitar sentirse impotente. Las mismas emociones que lo habían paralizado con Emily regresaban ahora con más fuerza. Finalmente, el médico se acercó. «Su estado es delicado, pero estable. Necesitará cuidados especiales durante las próximas semanas». Roberto asintió, aliviado pero también consciente de la gravedad de la situación. Al regresar a casa, las niñas estaban en silencio. Emma, que solía mostrarse fuerte por Lily, ahora parecía derrotada. «¿Y si mamá no mejora?», preguntó de repente, rompiendo el silencio. Roberto sintió un nudo en la garganta. «Va a mejorar».
Los médicos están Imposible. haciendo todo lo... Emma no parecía convencida. Pero, ¿y si no? Esa pregunta lo dejó sin palabras. No podía prometer algo que no estaba en sus manos, pero también sabía que las niñas necesitaban seguridad. Si algo llegara a pasar, dijo con cautela, yo estaré aquí. No van a quedarse solas. Emma lo miró fijamente con lágrimas acumulándose en sus ojos. ¿Lo prometes? Roberto asintió. Lo prometo. Por primera vez desde que llegaron a su vida, Emma se lanzó hacia él, abrazándolo con fuerza. El gesto lo tomó, pero correspondió al abrazo, sintiendo cómo una parte de su corazón se quebraba y sanaba al mismo tiempo. En las semanas siguientes, Roberto se convirtió en la principal figura de apoyo para las niñas. Las llevaba a la escuela, les preparaba la cena, con la ayuda de una cocinera, aunque intentaba aprender, y les leía cuentos antes de dormir. Se convirtió en una rutina que nunca imaginó tener, pero que llenaba su vida de una manera inexplicable. Sara, aún en recuperación, notaba el cambio. Veía cómo las niñas comenzaban a confiar en él, especialmente Emma, cuya barrera protectora se iba desmoronando poco a poco. Un día, mientras Sara descansaba en la terraza, Roberto se le acercó con 2 tazas de té. «Estás mejorando», comentó, sentándose a su lado. «Sí, gracias a ti», respondió con sinceridad. Hubo un momento de silencio antes de que Sara hablara nuevamente. «Nunca pensé que podrías cambiar así». Roberto bajó la mirada. «Yo tampoco, pero esas niñas...» Hizo una pausa. «Me recuerdan a Emily. Me dan la oportunidad de hacer las cosas bien esta vez». Sara lo observó con atención. «Están empezando a verte como alguien importante en sus vidas. Pero, ¿qué pasará cuando me recupere por completo? ¿Seguirás aquí?» Roberto no dudó. «Sí, no pienso alejarme». Sara asintió, aliviada. «Entonces espero que seas constante, porque esas niñas no soportarían otra pérdida». Roberto entendió perfectamente el mensaje. No se trataba solo de demostrar que estaba allí ahora, sino de quedarse para siempre. Esa noche, mientras observaba a Emma y Lily dormir en sus camas, Roberto sintió una paz que hacía años no experimentaba. Se dio cuenta de que, aunque había comenzado todo esto por culpa y redención, ahora lo hacía por amor genuino. Había encontrado en esas niñas algo que ni todo su dinero podría comprar, una segunda oportunidad real. Semanas después, la casa de Roberto Alden ya no se sentía como antes. El lugar, una vez frío y solitario, ahora vibraba con vida. Las risas de Lily, las preguntas curiosas de Emma y el suave murmullo de Sara llenaban cada rincón. La rutina de Roberto había cambiado por completo y por primera vez en años no le molestaba. De hecho, le daba propósito. Sara se recuperaba lentamente, pero aún necesitaba reposo. Las niñas ya no caminaban con cautela por la casa, ahora corrían por los pasillos, dejaban juguetes por todas partes y se sentían por fin en un hogar. Pero aunque las cosas parecían estables, había una pregunta que seguía en el aire. ¿Qué pasaría cuando todo volviera a la normalidad? Una tarde soleada, Roberto llevó a las niñas al parque. Era la primera vez que las veía realmente relajadas. Lily se reía mientras jugaba en los columpios, y Emma, aunque más reservada, lanzaba pequeñas sonrisas mientras empujaba a su hermana. Roberto las observaba desde una banca, sintiendo una calidez en el pecho que no había experimentado en años. No se trataba de deber ni culpa, era amor, un amor puro y sincero. Emma se acercó con Lily de la mano y lo miró con seriedad. «¿Podemos hacerte una pregunta?», dijo Emma, con ese tono maduro que a veces adoptaba. «Por supuesto», respondió Roberto, inclinándose hacia ellas. Emma tomó aire, como si necesitara reunir valor. «¿Vas a quedarte con nosotras para siempre?». La pregunta lo desarmó. Había prometido muchas cosas en las últimas semanas, pero esa pregunta iba más allá. Era definitiva. Era un compromiso real. Roberto se agachó hasta quedar a su altura. «Sí, no voy a irme a...»
Ningún lado. Prometo estar aquí para las 2. Siempre. Emma lo miró fijamente durante unos segundos, como si quisiera asegurarse de que no mentía. Luego, con una pequeña sonrisa, le tomó la mano. Fue un gesto simple, pero lleno de significado. Lily, por su parte, lo abrazó sin dudarlo. «Te queremos, abuelo», susurró Lily con la inocencia propia de su edad. Roberto sintió cómo su garganta se cerraba. Nadie lo había llamado así antes. Abuelo. La palabra resonó en su corazón con una fuerza abrumadora. Abrazó a ambas niñas con fuerza, conteniendo las lágrimas. Esa noche, ya en casa, Sara los observó desde la terraza mientras las niñas dibujaban junto a Roberto. No pudo evitar sonreír. Había sido un camino largo y doloroso, pero finalmente sentía que algo bueno había surgido de tanto sufrimiento. Roberto se acercó después de acostar a las niñas. Ambos se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la tranquilidad. «Hoy me llamaron abuelo», comentó Roberto, aún conmovido. Sara sonrió. «Te lo ganaste». «No sé si merezco todo esto», admitió. «No se trata de merecerlo», respondió ella. «Se trata de estar aquí, cuando más te necesitan». Roberto asintió, comprendiendo la verdad en esas palabras. Días después, Sara estaba lo suficientemente recuperada como para volver a su antiguo hogar, pero cuando habló de ello con las niñas, Emma fue clara. «No queremos irnos. Aquí estamos bien». Sara miró a Roberto, quien ya esperaba esa conversación. «No tienes que irte», le dijo. «Puede ser su hogar. Si tú también quieres». Sara se quedó en silencio por un momento, asimilando la magnitud de la oferta. No era caridad, no era un favor, era una invitación genuina a formar una familia. Finalmente, asintió. «Sí, quiero quedarme». Y con esas palabras, el peso de años de dolor, errores y arrepentimientos pareció disiparse. Por primera vez desde la pérdida de Emily, Roberto no se sentía solo. Meses después, la casa era irreconocible. Había fotografías en las paredes, juguetes en el jardín y risas constantes. Roberto se convirtió en un abuelo presente y amoroso, y Sara encontró en él un aliado y amigo. Las heridas del pasado no desaparecieron por completo, pero aprendieron a vivir con ellas, usándolas como recordatorio de lo importante que es el amor y la redención. En una tarde cualquiera, Roberto miró a las niñas jugar en el jardín y pensó en Emily. Se imaginó que, de algún modo, ella las observaba desde algún lugar y que finalmente podía sentirse en paz. Cerró los ojos, por un momento respirando profundo, y sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía: felicidad. Reflexión final para el video. La vida nos da segundas oportunidades cuando menos las esperamos. Roberto perdió a su hija por orgullo, pero la vida le regaló una nueva oportunidad a través de sus nietas. Aprendió que nunca es tarde para cambiar, para amar y para enmendar los errores del pasado. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Roberto? Déjanos tu comentario y comparte este video si crees que puede inspirar a alguien más. Y recuerda, las segundas oportunidades existen, solo hay que saber aprovecharlas. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Nos encanta leerte. Fin.